que quería averiguar dos cosas, ¿no? El por qué saliendo de este cuadro de ansiedad pues tenía un periodo de agorafobia y bueno, para ver si era compatible, ¿no? El poder hacer una terapia contigo regresiva, tú bien dijiste que sí. Y después porque tenía muy incrustado desde chiquitita como una sed de ayudar a las personas y yo me anulaba y me dejaba en un rinconcito y todo mi tiempo y mi energía pues lo invertía en los demás, ¿no? Entonces esto como que al final desgasta mucho energéticamente y quería averiguar el por qué. Entonces tú me dijiste que sí, que era un medio, una herramienta, pues un método muy eficaz pues, para hacer esta limpieza, vamos a llamarlo así, que nos queda de vidas pasadas. Esto es así, quiero decir, los tratamientos se puede averiguar cuando una persona tiene algún tipo de conducta recurrente en el tiempo que llega a ser incluso viciosa y perjudicial para una misma. ¿Es apropiada la regresión? Claro, sí, de hecho, cualquier cosa que nosotros te lo repites o que te comportes de cierta forma y no entiendes el por qué, muy probablemente puede ser que venga de más atrás, ya sea que lo traigas reprimido de edad temprana en esta vida o incluso pasado. Claro, pues sí, yo tenía esta duda, entonces concertamos una cita desde la comodidad de mi casa, se puede hacer online, ella me dijo que sí, además yo estaba en un periodo de agorafobia, no me imposibilitaba, pues no podía salir de casa, me producía mucho malestar y bueno, pues entramos en lo que se llama, no sé cómo se llama la primera parte de cuando la relajación, porque no es una hipnosis completa, ¿no? Es un tipo de relajación. No trabajo con hipnosis profunda. Hay otros terapeutas que sí, o sea, hay distintas formas de abordar la misma herramienta, o sea, la terapia de regresión. En mi caso, Sí. yo no trabajo con hipnosis profunda, solamente hacemos, bueno, una breve entrevista para estipular el objetivo por el que se va a entrar en regresión, qué quieres tratar, qué es lo que quieres tratar. Sí, lo primero que es una relajación progresiva, que es muy meditación guiada, es decir, Sí. guiando así de cerrar los ojos, respira profundamente y ve relajando tu cabeza, tu cuello, tus brazos, etcétera, o sea, nomás para relajarse. Y ya que estás en estado de relajación, entonces ya empezamos a buscar para la regresión. Efectivamente, pues Estela, sí, yo recuerdo estar pues muy relajada, me puse mis inciensos y tal en la cama con unos cascos y ella pues me invita a relajar, a entrar en relajación. Tengo que decir que a mí me cuesta muchísimo entrar en meditación, es supongo que práctica, pero con ella me resultó bastante, no fácil, pero cómodo. Así que como que mi cuerpo, mi mente, no lo sé, en global pues cedió. Y efectivamente, pues bueno, entré como en una serie de relajación, no estaba hipnotizada completamente, sino una relajación, y ella me invita pues a visualizar, creo recordar, porque a veces se me van, tengo las imágenes muy aquí, pero flashes, pero hay detalles que se me escapan. Entonces ella me invita a ir como hacia una puerta, ¿no? Por un camino, una puerta, y bueno, y a abrirla, ¿no? Y a observarme, a ver qué soy, o sea, quién soy, qué ropa llevo, si voy descalza, si voy con zapatos, ¿no? Un poquito. Y yo, pues en ese momento le describí que iba vestida como con harapos, ropa muy sucia, blanca, pero estaba muy desaliñada, muy sucia, y yo iba descalza. Entonces, este procedimiento de entrar a la puerta, no sé si tiene algún nombre o... Sí, te decía que dependiendo, hay personas que no entran tan fácil, entonces se puede Sí. hacer uso de irlas induciendo a recuerdos. Por ejemplo, acuérdate de tu adolescencia, tráeme un recuerdo de tu adolescencia, después uno de tu niñez, y así poco a poco, ¿no? Eso fue directo y ya eso se llama ir induciendo, o sea, la parte de la inducción. Y ya una vez que ya estás como en vida pasada, por eso hago preguntas como, ¿eres hombre, eres mujer? Mucho de verse las manos o verse los pies ayuda a que se integren en lo que están viendo. O sea, eso es como, hace que todo se te venga más fácil. Pues por eso hago ese tipo de preguntas, de qué llevas Sí.
que llevas en la mente. Sí, sí, lo recuerdo perfectamente, porque además recuerdo que yo, bueno, pues intentaba mirarme, ¿no? Y me veía muy sucia, con unas ropas muy feas, muy tal, y yo iba totalmente descalza. Yo te dije, voy totalmente descalza. Entonces, a partir de ahí, pues es como que me encontré en un paraje. Sí que recuerdo que tú me ibas haciendo preguntas, ¿no? ¿Dónde te encuentras? Observa, escucha, explícame, con todo con mucho cariño. Y yo recuerdo pues observar que estaba en mitad de la naturaleza, escuchaba una cascada, incluso llegó un momento que la podía ver, muchos árboles, todo muy frondoso, como si fuese un bosque, ¿no? Y entonces, claro, pero yo para mí era súper real, porque yo lo veía, yo veía colores, o sea, podía percibir sonidos y tal, y, o sea, tiene un nombre, ¿cómo es posible que yo en ese estado de relajación absoluta pudiese percibir todas estas sensaciones? Ya eso se llama entrar en regresión, ¿no? Ya estabas son estados de conciencia alterados, o ampliados, un estado ampliado de conciencia. Pero es tan sencillo como cuando tú te pones a platicar con una amiga de la secundaria y que se empiezan a acordar de lo que hacían en la secundaria. Sí. Es eso tal cual. Sí. Sí. No es nada raro ni nada diferente. Claro, es que fue súper curioso, porque además es que lo viví todo con una intensidad. Sí que tengo que decir que tengo mucha facilidad, pues mediante sueños, no sé si es facilidad o no, no sé. Tengo sueños muy lúcidos, entonces para bien o para mal pues los vivo mucho, ¿no? Tanto sea de sufrimiento como de alegría. Yo no sé si eso pues me hizo como entrar más rápidamente o no lo sé. De hecho, sí. ¿Tú crees? No influye en el entrar más rápidamente o más lento, pero sí influye en el tipo de percepción que tienes. No todos percibimos de la misma forma, o sea, esto está un poquito relacionado con las maneras de aprendizaje. Ya ves que hay aprendizaje visual, auditivo, sensitivo. Sí. Entonces, no todas las personas lo experimentan igual. En tu caso, de sentirte tú dentro del personaje, sentir, ver, escuchar, porque tu percepción es tanto visual, auditiva, como kinestésica o sensitiva. Sí. Fue como una experiencia completa. Pero también hay personas que, sobre todo al principio, pueden percibir la información de una forma nada más. Por ejemplo, hay personas que me dicen, yo lo veo como si estuviera en tercera persona, como si lo estuviera en una pantalla. Vale. Sí. O hay personas que me dicen, ¿sabes qué? No veo nada. O sea, hay personas que me dicen, es que yo veo oscuro, pero tengo una idea de quién soy. Si yo te digo, cierra los ojos y dime quién eres, cómo eres, y tú me vas conciencia de que eres Miriam, cómo te ves físicamente y a qué te dedicas, etcétera. Entonces puede ser también. Hay personas que dicen, yo no veo nada, ni sé nada, pero siento. Estoy sintiendo frío, estoy sintiendo calor. Bueno, y en ese tipo de personas que son muy kinestésicos, es un poquito choqueante para ellos, porque como estamos acostumbrados a ver y escuchar, quieren ver. Pero no van a ver nada ni escuchar nada, lo van a sentir. Entonces el tipo de preguntas que yo debería hacerles es, bueno, ¿cómo sientes? ¿Estás de pie o estás sentado? Bueno, no, pues estoy sentado. ¿Sentado en dónde? ¿Cómo se siente eso donde estás sentado? O sea, no le voy a preguntar qué es o cómo se ve, sino cómo se ve. Porque ya la información le está llegando por medio del sentido del tacto. Entonces, ahí siente de persona a persona, pero no tiene mayor importancia, o sea, es indistinto cómo lo percibas, lo importante es que dejes que la información vaya fluyendo. Claro, muy bien. Pues sí, y yo pues esto me encontré en un paraje muy natural, un bosque, y Estela pues bueno, me fue guiando hacia lo que era aparentemente mi hogar en aquella vida. Era, bueno, pues yo veía una como de madera, muy en mitad de la naturaleza, muy humilde. Recuerdo perfectamente que fuera había un pozo, así como de piedra, y bueno, y Estela pues me acompaña
pues a indagar más, ¿no? Y era la curiosidad a ver o sea, es mi casa, porque yo sabía que era mi casa, pero tampoco, en ese estado yo tampoco las tenía todas. Quiero decir, yo simplemente veía una casita, tú sí que me acompañabas con la meditación, pues a ver dónde vives y tal, y escríbemelo, y bueno, y sí, ¿no? Al entrar ya sentí que era mi casa, ¿no? Ya te la describí toda, era como una cabaña chiquitita, muy humilde. Me recibió un gato, me puse muy feliz. Realmente yo cuando veo el vídeo es que se me ponen los pelos de punta, porque es que me puse tan y tan feliz de que me recibiese un gato, que lo sentí tan mío, o sea, mi compañero, y viví absolutamente sola con un gatito. Y Estela me preguntó que si, bueno, que le describiese todo lo que veía, a ver si en qué trabajaba, bueno, para indagar un poquito más supongo que en quién era yo, ¿no? Y yo lograba ver, pues bueno, muchas plantas colgadas, secas, vasijas, no sé, velas, todo como un arsenal ahí muy aparentemente brujil, pero yo no lo sabía, porque podría haber sido perfectamente comerciante o no lo sé. Entonces, todos estos detalles, Estela, que yo, por ejemplo, sí que recuerdo muy, 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 muy bien la estancia, incluso el gato, que yo se parece muchísimo a mi gata de ahora. No sé si podemos tener una influencia, por ejemplo, lo del gato, que sea porque yo tengo mucho cariño, tengo gatos, o puede ser algo así como que me lo lleve ahí, o realmente puede ser que formase parte allí de mi vida. Yo creo que es una vez que forma parte, porque cuando uno entra en regresión, ve a las personas con las que compara tus parientes, tu esposo, tu mamá, tus hijos, o sea, eso es bien común. Y en el caso de los animales, que también los animales reencarnan, y los gatos particularmente, son a nivel de evolución espiritual, son como que los que están más cerca del humano. Ya tienen cierta conciencia espiritual muy similar a la del humano, entonces están relacionados, o sea, forman parte de nuestra familia de almas. No solo también caballos o cualquier otro tipo de pero es más conciencia que tenga el animal hablando en niveles de evolución espiritual, es más que forme parte de la familia de almas de un humano también. Entonces, probablemente ese gatito o el alma de ese gatito te ha acompañado a lo largo durante algunas vidas, o muchas vidas, o todas las vidas. Sí. Es muy probable que lo hayas tenido en esta vida y por eso se te presentó, para que lo reconocieras. Muy bien. Sí, además es que lo viví tanto, o sea, me alegré un montón porque era como que me sentía muy sola, y al recibirme el gato es, bueno, no estoy sola, estoy con él o con ella, no lo sé. Entonces, bueno, a partir de aquí Estela me invita también a indagar un poquito más, y recuerdo que bueno, que entraba como en para indagar en lo que yo trabajaba, ¿no? A lo que me dedicaba en aquella época, pues me invita pues a adelantarme, y me encuentro como en una especie de pueblo muy pequeñito, también en el monte, en la montaña, todo muy humilde, como, bueno, no había grandes lujos, era todo muy, muy humilde, muy pobre, gente muy pobre. Entonces yo recuerdo entrar y estar frente a una chiquilla muy joven, no recuerdo qué edad tenía, pero era mucho más joven que yo, y estaba llorando y pasándolo muy mal porque estaba sufriendo. Y yo recuerdo que, bueno, pues intentaba ayudarla, ¿no? Quería ayudarla. Y me di cuenta que es que estaba embarazada. Estaba embarazada, y entonces yo intentaba consolarla y hacía todo lo posible, no sé, le ponía paños en la frente, intentaba calmarla, y entonces hubo un momento en la regresión que fue para mí algo muy maravilloso, porque también lo viví muchísimo, y es que estaba dando a luz, estaba pariendo, la chiquilla estaba pariendo, y yo la estaba ayudando, y era como, ¿qué estoy haciendo? Estoy aquí ayudando a esta niña, y tener ese bebé en las manos, y no sé, es que fue tan real, Estela. Realmente, o sea, se vive mucho, es así, ya lo has dicho antes, ¿no? Que hay personas que no tanto, ¿no? Pero en mi caso es que lo viví muchísimo, muchísimo. Me puse muy feliz de tener ese bebé en las manos, y
Y bueno, es un proceso que supongo que tú vas guiando para que la persona que está haciendo la regresión, pues poquito a poco, ¿no? Muy poquito a poco vaya al kit de la cuestión que nos preocupa, ¿no? Es como vas pasando muy progresivamente para no ir tampoco a saco, ¿no? A decir, oye, pues a ver de dónde viene esto, ¿no? Es un poco, supongo que vas preparando un poquito el terreno, ¿no? Indagando. Sí, esa es la idea principal, ir poco a poco o paulatinamente. Sí. Pero también es cierto que hay personas que tienen mucho trauma. O sea, hay personas ¿Sí? que desde que entran en regresión ya están en algo muy traumático o muy difícil para ellos y de todas formas o sea, mi papel es guiarlos y ayudarlos para procesar esa información. Y es en base a preguntas para que vayan, así como que fíjate, ¿qué pasa aquí? Sí, sí. Cosas. Y independientemente del método de percepción que tengan, o sea, si es visual o no, cuando llegan a la parte emocional, o sea, cuando están sintiendo una emoción del tipo que sea, en tu caso, Sí. esta parte del parto fue alegría y demás, Sí. o una escena donde hay emociones muy de odio o de dolor o de tristeza, es exactamente igual, o sea, la emoción siempre la sienten sin importar qué modo de percepción tengan. Claro. Muy bien. Pues sí, bueno, fue un momento que ya, pues aquí me di cuenta que yo, pues todo aquello, al arsenal que tenía de plantas además recuerdo que yo iba por los caminos y tú me preguntabas, ¿no? ¿Qué es lo que ves y tal? Yo decía, pues no sé, plantas y cojo flores y era como, mi vida era todo naturaleza, ¿no? Y entonces, bueno, salgo de allí porque me doy cuenta que ya, pues bueno, era mi labor, ¿no? Ayudar a las chicas a parir. Y entonces sí que ya me haces guiarme, ya salir del poblado. Recuerdo que esa sensación sí que fue como que nadie me miraba, era como que yo era invisible. Nadie me dio las gracias, nadie me saludó, nadie me conocía. Yo entré, ayudé a aquella chiquilla, estaba bien, marché y nadie me hizo absolutamente caso hasta que, bueno, sí que ya nos adentramos en un camino, ¿no? Y observo ahí en ese momento pues un hombre que se para frente a mí al final de camino pues con una carreta y un caballo y recuerdo perfectamente que baja del caballo, de la carreta y bueno, y yo pues intentaba pasar de largo haciendo mi camino y no hacerle caso, pero el hombre como que se puso muy pesado y empezó a reírse de mí o a insultarme, ¿no? Y, bueno, tú me preguntabas por qué, pues es que realmente no lo sé. Entonces supongo que todo este acontecimiento es posible que a mí esto me pueda afectar o me haya afectado en esta vida, como Miriam, en mi infancia, que siempre he sido súper introvertida, con mucha vergüenza, me da pánico hablar en público, mucho sentido de hacer el ridículo. Supongo que influye, ¿no? Esta experiencia, debo entender. Sí, de hecho, muchos rasgos de nuestra personalidad se han definido en otras encarnaciones. Y por eso es muy común que digas, los niños ya traen su propio carácter, ¿no? No solo y ya, desde bebé se ve ciertas rasgos y ciertas características que ya traen, ¿no? Entonces, eso se define en existencias pasadas. Y en tu caso, esto puede ser así, o sea, tú logras como que anclar eso que viviste o que sentiste en ese momento y como que tú digas, eso que sentí cuando estaba en esa escena de que me tapaba el lugar o de que yo iba caminando y nadie me... Sí, sí. Entonces, por eso es que te das cuenta que de ahí viene. También puede estar o está relacionado con el objetivo con el que entraste a la regresión. Bueno, pues sí, me encuentro con esta situación, ¿no? En la que el hombre pues se puso muy agresivo, se reía muchísimo de mí, yo ciertamente no sabía qué hacer, simplemente quería es que tengo los gatos aquí, simplemente quería seguir mi camino y evitar cualquier conflicto porque tampoco tenía nada que ganar contra este señor. Entonces me encuentro una situación muy, muy curiosa, que hay una señora en la misma escena que nosotros y está en el suelo pues con mucho miedo y llorando, ¿no? Entonces este hombre es como que va por ella y intenta agredirla y era como que mi impotencia de decir, ya, ¿ahora qué hago? Ahora no me puedo ir, no puedo pasar de largo, no puedo hacer como si nada, tengo que ayudar a esa mujer.
que es mucho más mayor y no va a poder salir corriendo si sucede algo. Entonces era como que sí que recuerdo que tú me alentabas pues esto, ¿no? A ver si podía defenderme o hacer algo. Y yo decía, no, y tampoco me quiero ir porque no la quiero dejar sola. Es que ni puedo ni quiero dejar a esa mujer sola, ¿no? Porque es muy mayor. Entonces, bueno, aquí ya pues vino cuando supongo que debo entender bien el foco del conflicto que había interno en mí, ¿no? Más importante, que es, bueno, de aquí ya me traslado, tú me haces trasladarme a un momento muy más adelante, ¿no? Algo muy traumático o complicado, ¿no? Con esta señora. Y estamos en lo que parecía un calabozo. Era un lugar muy oscuro. Simplemente había una puerta como de metal, una puerta, una ventanita muy chiquitita y luego pues todo muy sucio, muy húmedo, con un olor, recuerdo que era un olor como muy húmedo, a suciedad, y estábamos las dos ahí y yo tenía una sensación de impotencia porque claro, esa mujer tenía mucho miedo y yo no entendía absolutamente por qué yo estaba ahí y esa mujer también. Estábamos encerradas. Debo entender que era como un calabozo, no lo sé. Entonces, bueno, sí que recuerdo que tú me decías, no puedes hacer, mira, y no puedes hacer nada por salir, y ¿qué sucede? Y no podía hacer absolutamente nada, ¿no? Y sentía pues doble impotencia, una porque no podía ayudar a esa señora y otra porque no sabía la manera qué es lo que tengo que hacer para salir de aquí. Era como, uff, estoy atrapada y no sé qué hacer y tengo una responsabilidad gigante con esta señora. ¡Qué horror! Entonces, bueno, después de esto, tú me haces, recuerdo que, si no mal recuerdo, me haces volver otra vez al camino para volver a enfrentarme a este hombre y a ver si podría cambiar ese destino, ¿no? O sea, no, a ver si podía cambiar algo, ¿no? Y entonces recuerdo que me planto otra vez en el camino, el hombre se burla mucho de mí, la señora estaba en el suelo llorando. Y entonces yo sí que cogí en un momento para defenderme, sí que veía que tenía como una especie de cuchillo o de daga así como metido en el pantalón y por un momento se me pasó por la mente, y sí le cojo el cuchillo, ¿no? Pero luego era como, no, ¿pero para qué vas a coger un cuchillo, no? Si no voy a hacer nada, si no puedo hacer daño ni a una mosca, entonces ¿qué vas a hacer? Entonces recuerdo que forjecé con el hombre porque yo quería defender a esa señora y lo único que agarré fue un poco de tierra del suelo, se la lancé a los ojos y ahí pues ya es como que, no sé qué pasó, pero y dónde me llevaste, pero ya me trasladé a otro momento muy traumático, que para mí fue el más traumático de todos, que es cuando el momento de mi muerte. Y bueno, y simplemente recuerdo que había muchísima gente frente a mí, pero muchísima, y estaban como felices y riendo, y yo era el foco de la atención, y se reían de mí. Y recuerdo que es que sentía como una presión en el cuello muy fuerte, ¿no? Y que no podía, mis pies debajo no tenía absolutamente nada. Intentaba pues tocar un poquito a ver el suelo y no, estaba como suspendida, ¿no? En el aire, y entonces al ver la cuerda pues ya sentía muchísimo calor, pero además estaba yo, o sea, yo estaba en la regresión, pero tengo que decir que todas esas emociones yo las sentía yo en Miriam ahora, las risas, las emociones, lo bonito, pero también, por ejemplo, a la hora de estar suspendida con una soga en el cuello, me quemaba todo, o sea, me asfixiaba la garganta, me sentía muchísimo calor, muchísimo. Entonces, bueno, pues ahí me di cuenta que mi muerte era pues por ahorcamiento, me ahorcaron, ¿no? Públicamente. Y la señora pues estaba a mi lado llorando, porque al final pues era como que sentía que me estaban matando, me estaban condenando a muerte por defender a una señora que yo ni siquiera conocía de absolutamente nada en aquel momento. Vale, si no sé dónde vamos. Estas sensaciones de muerte, tengo que decir que no, para mí no ha supuesto más tarde ningún trauma, ni me he tenido pesadillas, ni absolutamente nada de nada. No sé si esto es porque mi mente o el cerebro del ser humano ya está preparado para este tipo de terapias y
Es como que Es para ir ahí, ¿no? no pasa absolutamente nada, ¿verdad, Estela? No, de hecho, no vas a ver nada con lo que no estés preparado para lidiar. O sea, tu propio inconsciente te protege. Es más bien al contrario, en lugar de producirte algo negativo, producir algo positivo, porque muchos de los problemas que tenemos o de los problemas que queremos arreglar se solucionan simplemente con que tú te des cuenta que es en otra existencia o en el pasado y que terminó. Entonces, claro, en lugar de jugarte en contra, te juega a favor porque tu inconsciente entiende lo que no comprendía. Desde ahí se pueden desbloquear muchas cosas simplemente con recordarlo. La parte donde me dices de que yo te decía que lo volvieras a vivir y a ver qué podías hacer diferente, esa no es para cambiar el momento, porque no se puede cambiar. No podemos cambiar el pasado. Pero yo recuerdo que te hacía preguntas de ¿por qué están ahí? ¿Por qué los llevaron? Entonces todo era no sé, o sea, no sabías. No sabía, es que no sabía nada. Entonces yo no sabía si era porque efectivamente no sabías, o sea, te habían llevado ahí y no tenías idea. Vale. O porque no lo estabas recordando. Entonces hacer este ejercicio de regreso al principio y dime. Entonces, al hacer eso, tú empiezas a bajar más información. Claro. Traía un cuchillo, que primero las atacó, que tú trataste de defender. Sí. Pero al final de cuentas llegamos a la conclusión de que, o sea, tú la estabas defendiendo porque era tu naturaleza ayudar. Sí. Entonces, desde el principio de la regresión, donde dices, yo voy, asisto a este parto, luego salgo y nadie me agradece, nadie me voltea. El inconsciente te estaba dando datos, o sea, tú no tenías una ocupación de ayudar, o sea, algo que te obligara a ayudar, no sé, a lo mejor era tu trabajo o eras la cuidadora de la anciana, no, o sea, simplemente ayudabas porque tú querías ayudar. Y al mismo tiempo la gente no te reconocía, o sea, no eras reconocida, nadie te agradecía, no te lo solicitaban, pero tampoco te lo agradecían. Entonces desde ahí tu inconsciente te estaba dando datos de lo que tú habías entrado a buscar, porque tú me decías, ¿por qué ayudo hasta que me duele y aún viendo que me estoy perjudicando no le paro? Entonces, desde ahí tu inconsciente te estaba haciendo consciente o trayendo a tu mente consciente de que nada te obligaba y de que esas actitudes te llevaron hasta la muerte, ¿no? O sea, defendiste a la señora, pero te mataron a ti. A lo mejor sí la salvaste a ella porque la querías ayudar, pero lo que te digo es, bueno, ¿y tú qué sacas de esto? ¿Qué concluyes, no? Y al final la respuesta era esa, o sea, primero me tengo que ayudar yo, ¿no? Efectivamente. Sí, claro, porque a veces no, siempre tenía esta conducta, ¿no? De a lo mejor un día iba muy apurada de tiempo porque tenía un montón de cosas que hacer y entonces la gente pues o me hablaba, me enviaba mensajes o me pedía favores y tal, y era como que, bueno, todo lo que tengo que hacer lo voy a dejar y voy a hacer caso a todo el mundo que me está escribiendo, que me está llamando, y entonces luego decía yo, pero bueno, ¿y lo mío? ¿Y qué hago yo ahora? ¿No? Y se me iba acumulando todo en el tiempo y era, madre mía, ¿estoy loca o qué me pasa? Entonces, pero claro, si no ayudaba a esa persona, que un amigo, un familiar, lo que sea, si me estaba pidiendo ayuda y yo no ayudaba, no es por el alimentar el ego, era porque me frustraba profundamente el no poder ayudar a esa persona. Me sentía mal, muy mal. Y ahora a raíz de ahí sí que es cierto y bueno, y poco a poco es un trabajo de poco a poco, porque tampoco es que te cambie todo radical, pero sí que me hace consciente de que si vuelvo a tener ese intento de conducta, párate, Miriam, no. A ver, deja el móvil, deja esto, tienes que hacer esto, trabaja lo tuyo y después ya veremos si me queda tiempo para los demás. Entonces sí que me ha ayudado a ser consciente de mi problema, del origen de mi problema, para poder yo trabajar y seguir trabajando en él, porque esto es un trabajo que evidentemente llevo muchos años teniendo esta conducta, de la noche a la mañana no se me va a ir. Yo lo sé, ¿no? Sigo teniendo esa sed de ayudar a las personas, pero ya, pues bueno, primero me preocupo por mí, evidentemente, como te dije ya allí, ¿no? La lección que yo aprendí, entre comillas, fue que para yo poder ayudar al resto de personas,
pues tengo que primero estar bien yo, porque si no estoy bien, pues poco voy a poder ayudar. Entonces, claro, yo ahí morí por una señora que no conocía absolutamente de nada, ¿no? Aparentemente, porque luego entramos en que tú me dices que observe, ¿no? A la gente que había a mi alrededor, sí que yo pues solo podía pensar en esta señora en la mente, o sea, los ojos, yo recuerdo que me miraba mucho a los ojos y la señora lloraba de pena, porque estaba muriendo bueno, pues por defenderla, ¿no? Y entonces ya es como que, no sé si es el periodo ya que volvemos muy poquito a poco, antes de llegar al momento presente, me haces como despedirme en cierta manera, ¿no? De aquel lugar, de aquellas personas, ¿no? Recuerdo que tú me preguntabas qué sentía mientras me estaban ahorcando, mientras yo moría, y realmente no sentía ningún tipo ni de desprecio, de odio, no, simplemente era una situación que no entendía el por qué me estaba sucediendo y era pues bueno, como aquello que dice en la Biblia de Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. No quiero hacer la similitud, pero es que era esa sensación, bueno, no saben lo que hacen y me ha tocado y ya está. Y lo único que me consolaba pues era mirarle a los ojos a esta señora que estaba a mi lado, ¿no? Y a ella yo creo que no lo sé si le llegó a pasar algo después, porque ahí ya volvemos al momento presente muy poco a poco y me haces visualizar como una luz, o no recuerdo bien esta parte, pero sí que recuerdo que solo podía pensar en esta señora. Yo tenía enfrente a esta señora mirándome. Y de repente mi sensación de confusión fue como de familiaridad total, porque esa señora no era una señora extraña, sino que era un miembro de mi familia, ya fallecido. Era mi tía, y ahora sí que ya esa señora, pues yo o sea, no era mi tía como si fuésemos nosotras, ¿no? Así en persona, pero yo sabía que era mi tía, ¿no? Y la veía, pues la percibía pues radiante, guapísima, ¿no? Y recuerdo pues esto, una emoción muy fuerte, porque, no sé, fue como algo muy extraño, una simbiosis de decir, wow, ¿qué está pasando aquí, no? ¿Qué hace esta mujer aquí en mi regresión? Entonces, ¿esto es común que se te aparezca un familiar fallecido en una regresión? Sí, de hecho, como te decía hace rato que hablábamos del gatito, cuando reencarnamos, planeamos o hacemos una especie de planeación prenatal de quiénes vamos a ser. Configuramos nuestra vida, ¿no? En muchos aspectos. Sí. Sobre todo las lecciones que queremos venir a aprender, y entre ellos escogemos también las personas que nos van a acompañar. Y solemos reencarnar en grupos o en familias de alma, ya sea por amor o por odio. O sea, principalmente tu familia más cercana, casi que es muy probable que en otras vidas se estén acompañando. Qué bueno. Como no todos encarnamos al mismo tiempo, pues también puede ser que mueran antes que tú en esta encarnación. No significa que te vayan a esperar hasta que tú mueras para que reencarnen otra vez juntos. No es un requisito, pero se puede dar el caso, dependiendo lo que ambas almas quieran lograr. Entonces sí, es bien común que en alguna regresión siempre te reconozcas a alguien que ahorita en la vida actual. Eso es común. Y la parte donde yo te decía, bueno, ¿qué sientes? Para ver si es como que verificando si tienes alguna emoción atorada por el momento de la muerte, porque es como que morimos enojados o con mucho rencor con luego creas ese lazo kármico y empiezas a encontrar una y necesitas romper eso. Entonces era como para buscar a ver si había algo de eso, pero en tu caso, como tú dices, tú no moriste con ningún rencor, ni ningún pendiente, ni nada. Entonces, en ese sentido no tenías nada que solucionar, pero hay personas que sí lo necesitan, entonces ya se les ayuda para que o perdonen, o pidan perdón, o rompan o rompan cualquier cosa que hayan pronunciado durante la muerte. Entonces, es parte del proceso.
Vale, entonces, bueno, pues debo entender que en esa vida, pues claro, la señora aquella era mi tía, ¿no? De esta vida actual. Y bueno, y ya pues, ya yo volviendo al momento presente, bueno, era como que mi tía se estaba despidiendo de mí, pero sí que ahí ya yo percibía que era como las facciones y mi tía como en esta vida, ¿eh? No, no era la señora aquella, aunque yo no pudiese verla como una fotografía o en persona, yo sabía que era mi tía y ya, pero mi tía aquí, no la señora, no tenía nada de rasgos de aquella señora y ya, pues bueno, ella siento que como que me decía algo, me dijo algo así como, sabía que lo ibas a hacer, cariño, lo estás haciendo muy bien, sigue así, por ese camino, y yo, buah, era como, uf, qué felicidad más absoluta, porque fue también uno de los, bueno, el momento más precioso de toda la regresión, ¿no? El encontrarme con mi tía y el que me diera pues pues no sé, ese feedback de decir, oye, que venga, que lo estás haciendo muy bien, que ya sé que tú eras ahí, vas por el camino de, no atea, pero era como, bueno, vale, si tú lo dices, si Dios existe y tú lo dices, pues vale, tía. Pero era como, sabía que lo ibas a hacer, ¿no? Un poco así como que tenía mucho sentido del humor y me llenó mucho de mucha satisfacción. Entonces luego ya, pues sí que poquito a poco volvemos al momento presente, ¿no? Y recuerdo, esto sí que lo recuerdo, que el periodo de la regresión, yo no sé, era como 1 hora y algo, ¿verdad? Estuvimos 1 hora y pico y la sensación es que, así, me pasó así. Es como estoy relajada y ya está. Eso sí, con una sensación de como cuando te despiertas de un sueño de muchas horas, pues así me sentía, ya, adormecida. Entonces esto debo entender que también es un proceso bastante normal dentro de la vuelta al momento presente, ¿no? De la regresión. Sí, sí, eso es normal. Como estamos trabajando con el lado derecho del cerebro y el inconsciente, en el inconsciente no existe el tiempo. O sea, el tiempo es un constructo que tenemos para nuestra vigilia o para convivir en esta 3D, ¿no? Pero cuando estás trabajando con tu inconsciente, ahí el tiempo no existe. Por eso la percepción del tiempo se distorsiona, entre comillas. Claro. Es que fue muy poquito, pero en realidad pasaron casi 2 horas. Ya lo vi en la grabación. Sí, sí. En el caso del pasa al revés. A veces cuando estás soñando crees que fueron 5 minutos, pero en realidad soñas. Y sí. mencionando a tu tía, ese fue un plus como para ti, o sea, eso te pasó a ti. No siempre pasa en regresión. ¿No siempre pasa? No siempre pasa porque siempre pasa que reconoces en los personajes que estás viendo en la regresión, reconoces familiares presentes, eso sí, casi siempre pasa, siempre. Pero en tu caso no fue que reconocieras en esa señora a tu tía, sino al revés, ya que había salido, ya que había cerrado la regresión, ya se te presentó, entonces tú tuviste un contacto con el alma de tu tía, era tu tía, cuidado como espíritu eterno, saludándote, mandándote buenas vibras con todo lo bonito que te dijo, ¿no? Entonces, eso no es propiamente de la regresión, no siempre pasa. Pero sí suele pasar en ocasiones que o se presentan almas compañeras, como es el caso, como se pueden presentar también seres de luz o guías. En el libro de Brian Weiss, que es el más famoso, el psiquiatra más famoso que hace esto de las regresiones, el libro lo titula Los mensajes de los sabios, precisamente por eso, porque él tenía en regresión a la paciente, pero al mismo tiempo con lo que él llamaba sabios, que son entidades superiores o seres de guías espirituales que hablaban con él y le daban información. También esto es posible, aunque no es propio de la regresión, se presenta en esos estados de conciencia y en otros casos también pueden presentarse entidades que estén atoradas en el tránsito, para que nosotros las ayudemos a llegar a la luz. A elevarse, claro. Como que situaciones que suelen presentarse en regresión, pero no es propiamente de la regresión, o sea, no les pasa a todos. Claro, es lo que yo antes te comentaba, por eso me parecía extraño. Yo ya sabía que dentro de la regresión, pues bueno, el que a lo mejor aparentemente sea tu hijo, por ejemplo, en esa regresión tienes un hijo, a lo mejor en la vida actual es tu abuelo o tu padre. O tu primo, o
se cambian como los roles, ¿no? Por así decirlo. Pero claro, yo me refería al final, que era como que, bueno, pues esta señora ya ha estado siempre a mi lado y yo la he defendido y resulta que ahora es mi tía. No, no tiene por qué ser mi tía, o sí era mi tía. ¿Tú qué crees como terapeuta? Si cuando ella se te presenta, tú anclaste luego y dijiste, ok, es ella, es muy probable que sí haya sido ella. Pero si fue algo independiente, si tú ya no la asociaste con lo que era la ver, a lo mejor simplemente tuviste esa visita, por decirlo de alguna manera. Vale. Vale. Que puedes saber eres tú, o sea, por eso yo les pregunto cómo lo sientes y cómo está o qué emoción te transmite para tratar de ayudar. Claro. Pues claro, yo en aquel momento, claro, la emoción viene cuando yo me doy cuenta que la señora ya no es la señora, ¿no? Ya no me está mirando con esos ojos llorando y tal, sino que es como que es que fue como me desintegro y aparece mi tía. Entonces fue como, wow, vale, hola. ¿Qué haces aquí? Fue, bueno, tremendo, ¿no? La emoción fue tremendísima. Entonces nos preguntaba Carmen, Mari Carmen, que cuándo no es recomendable hacer una regresión. Vale. Sí, contraindicaciones para la regresión solamente es cuando cuando no tienes el uso cabal de tus facultades mentales, o sea, que tengas una esquizofrenia, un brote psicótico, demencia, pues ahí definitivamente no se puede hacer una regresión porque no puedes ni siquiera hablar con la persona, ¿no? Para enfermedades graves como enfermedad cardíaca o epilepsia, solamente si están controladas sí se puede hacer. Si lo tienes descontrolado, no se recomienda por prevención. No significa que una regresión te va a dar un ataque epiléptico, no, pero lo hacen para prevenir, ¿no? Se les pide que estén controlados. Y Carmen ahí más abajito dice, por ejemplo, si estás baja anímicamente, si estás triste, si estás en un periodo depresivo, claro, para eso es la regresión también, para ayudarte a lo que viene. No, como no es un procedimiento médico, no es un tratamiento médico como tal, yo nunca les pediría no vayas al psicólogo, no vayas al psiquiatra, o sea, correcto. Pide que obviamente sigan las vías normales médicas, pero la suele ser muy útil, este tipo de terapias suelen ser muy útiles como auxiliares en otro tipo de tratamientos. Entonces, no importa si tú estás atravesando o en una crisis de un periodo depresivo, puedes hacer la regresión e incluso te puede servir mucho también en esos casos. Claro, yo tengo que decir que sí que tengo diagnosticada epilepsia, pero estoy absolutamente controlada desde hace muchísimos años, medicada y no me pasó absolutamente nada, no tuve ninguna crisis. De hecho, en toda mi vida me ha dado una crisis epiléptica, o sea, faltaría más que me diese la regresión. Además que yo ya explico que fue todo como muy paulatino, ¿no? No es como que, venga. No, mi progresión me fui sintiendo muy poquito a poco, pues muy cómoda, con un estado muy relajado y evidentemente ya hemos dicho que no es una hipnosis profunda, pero sí que un estado de relajación absoluto. O sea, yo estaba muy, muy cómoda y el hecho de yo también hacerlo, pues supongo que en mi habitación, ¿no? Y después de haber tenido pues el tema del cuadro de ansiedad muy, muy brutal, que de verdad que fue, pues yo no había experimentado hasta el momento el tema de lo que era una agorafobia y fue tremendísimo. Entonces sí que en este aspecto pues también me ayudó, ¿no? También me ayudó también a sentirme muy bien. No sé por qué me ayudó en este sentido con la ansiedad, pero sí que me ayudó bastante y fue a partir de la regresión, aparte de desbloquear aquello que yo tenía, ¿no? Del ayudar demasiado, de volcarme a las personas, pues en el proceso que... Nil, ¿puedes abrir la puerta, por favor? Perdón. En el proceso que estaba atravesando, ¿no? De un cuadro de ansiedad muy importante con agorafobia, pues la verdad es que me sirvió de mucho. No sé por qué, indirectamente puede ayudarte a otro tipo de situación o... No sé cómo llamarlo. Definitivamente esos son como que los efectos secundarios de la regresión, pero son,
buenos. Sí. Como que tú entres en regresión buscando una cosa en específica, por ejemplo, en tu caso, la parte de por qué ayudo hasta que... ¿no? Sí. Pero el darte cuenta, tan solo la noción de que eres más que esta personalidad ya ayuda bastante, ¿no? Pero también otras cosas pueden salir a la luz o puedes entender de dónde vienen, o la muerte pueden desbloquearse muchas cosas también. Que ya claro, pues es súper efectivo entonces, porque ya no solo vas ahí al kit de la cuestión, ¿no? Decir, uy, pues este es el foco, esta es mi problemática, sino que además tiene como efectos secundarios, ¿no? Beneficios secundarios. Sí, y wow. A mí me pasó que en una regresión también que yo entré en una cosa, pero en la muerte igual me ahorcaron y a mí me ponen una bolsa en la cabeza y se me atora la cuerda en la mandíbula y después del yo me di cuenta que se me quitó el bruxismo. Yo sufría de bruxismo desde niña. El bruxismo no se quita con nada, es esta parte que aprietas los dientes. Sí, lo sé. Ajá, eso no se quita. Qué bueno. No tiene cura, ni sabe por qué es, ni nada. Pero después de esa regresión se me quitó por completo. Sin que en el momento de la regresión fuera consciente que de ahí venía, ni lo tratamos, ni nada. O sea, sí. Qué bueno. Pues. Qué bueno. Va, pues me encanta. No sé si tenéis alguna pregunta. Yo estoy muy... Para mí fue una experiencia tremenda, de verdad. La aconsejo a todo el mundo, tenga o no algún tipo de trauma, de problema, de conducta de círculo vicioso. Yo, aunque sea por curiosidad, ¿verdad? No tienes por qué tener alguna afectación, ¿no? Tú puedes hacer una regresión pues para experimentar, ¿no? Para pasar la experiencia, porque al menos yo no es que haya sido toda mi vida pues como incrédula, pero sí que siempre me ha gustado experimentarlo por mí misma antes de poder opinar. No puedo decir que yo no creo en que las vidas pasadas, en que haya una existencia, ¿no? De una reencarnación, si no lo he experimentado por mí misma. Entonces, bueno, para mí fue la oportunidad y, bueno, tengo que decir que no tengo por qué mentir, es lo que sucedió y estoy súper contenta porque, pues oye, pues vives una experiencia increíble y además desbloqueas ahí una serie de cositas que tienes ahí que vas arrastrando, ¿no? Y que llega el momento pues de cortar y así en las próximas vidas que vuelva a reencarnar, pues iré mucho más limpia, ¿no? Más, no sé, más, con la mochila un poquito más despejada, ¿no? E incluso en esta vida, o sea, ya ve todo lo que ya te está ayudando, ¿no? Muchísimo. Muchísimo. Sí se puede hacer por curiosidad, no hay ningún problema en que se haga así, pero el riesgo, entre comillas, de hacerlo solo por curiosidad es que lo que encuentres no te haga ningún sentido, no sepas por qué lo estás viendo, o que, por ejemplo, como dices, para ver si es cierto, ya ese es un objetivo, para saber si es sí, claro, obvio. Objetivo, y puede estar hablándome a mí de que estás en un proceso ya de despertar de la conciencia, de que entonces lo que veas va a estar relacionado con eso, ¿no? Con tu despertar, tienes que saber en ese momento, con lo que... Claro, obvio, ya que estás dentro, ¿no? Pues te tienes que dejar un poquito llevar y ya ver qué es lo que vas averiguando. Una pregunta así que tengo una curiosidad que nunca te lo he hecho. Como terapeuta, cuando tú estás haciendo una regresión, ¿cómo sabes que esa persona está realmente viviendo la experiencia de la regresión o cuando no? ¿Se puede saber? Bueno, yo lo hago en base a preguntas. O sea, le voy preguntando cosas porque yo no veo nada, o sea, no es una canalización. Hay indicios que te hacen que sí está en regresión, por ejemplo, la respiración. Vale. Respiras más calmado cuando estás conectado. Vale. La parte del tono de la voz, suelen hablar más despacito. Sí. Ahí en tu los gestos, las emociones, lloran, se les salen las lágrimas, se estremecen. O sea, eso te da como que muchos indicios. Tendrás que ser muy buena actriz o muy buen actor para que... Pues eso es lo que iba a decir yo, claro, porque
bueno, supongo que tú tienes que estás por la regresión, pero también estás mirando, observando, ¿no? Cómo reacciona la persona, cómo gesticula, cómo, pues esto lo que tú decías, hablar. Yo sí que me veo en el vídeo como que hablo muy despacio, pero yo creo que era la sensación, porque yo tenía la sensación que quería observarlo todo y poner mucha atención, era como estar dentro de un videojuego, vamos a llamarlo así, por ponerle algún nombre, ¿no? Alguna semejanza, estaba dentro de un videojuego, estaba como que no me quería perder nada porque quería observarlo absolutamente todo. A lo mejor yo de ahí que iba más relatando lentamente todo lo que me pasaba. Pero sí, absolutamente, mis lágrimas eran de verdad, mi calor era de verdad, mi asfixia era de verdad y mi felicidad era de verdad. Todo, o sea, yo lo certifico, que yo soy una mujer muy de ciencias y que tengo que comprobarlo todo por mí misma, porque si no, no me lo creo. Y doy fe que fue una experiencia muy real. Hacen mucho esto de como que quieren voltear. Es muy sutil el movimiento, pero sí como que ¿Sí? o les digo, mírate los pies y hacen como si se quisieran Sí. muy sutiles, pero ahí es donde te das cuenta que realmente lo están. Sí. Esto lo recuerdo, lo de los pies. Bueno, lo recuerdo, no, lo vi en el vídeo, ¿no? Que luego me gusta observarme, a ver cómo reacciono, porque a veces digo, madre mía. Sí, sí, y hay un momento que hago así, que parece como que gesticulo como para mirarme, ¿no? Los pies. Digo, no, voy descalza. Sí. Mucho lenguaje no verbal. Pues por eso yo les pido que cuando es en línea, que Sí. la cámara para yo poderlos ver. Por lo menos ahí está. Que es lo más expresivo del cuerpo, pero claro. Es necesario que yo lo vea para claro. Hay muchas personas que, bueno, tú hablabas mucho, o sea, sí, el rango de tiempo en que yo te preguntaba y tú me contestabas era relativamente normal. Sí. Que yo les pregunto, antes de contestar con la voz, dicen muchas cosas con su cuerpo. Con las facciones, con los gestos, ¿no? Entonces a eso me ayuda a mí, por eso es necesario que sea por video. Claro, por videollamada, para tú observar cómo reacciona la persona. Sí, y lo de la respiración yo no lo recuerdo en ese momento, pero sí que en los vídeos me veo que con la respiración que por momentos es como mucho más agitada, ¿no? Sí. Claro, no, normalmente yo no respiro así. No voy por la calle así. Tengo una respiración pues normalizada. Sí, esto supongo que ya como con los años de experiencia, ¿no? Pues ya va captando todos estos movimientos y los ojos, ¿no? A lo mejor los tienes cerrados, porque tengo que decir también que yo para tener los ojos cerrados durante una hora o estoy durmiendo o no los puedo tener cerrados, porque me cuesta muchísimo. Y sí, cierras los ojos y no los abres en una hora y pico, es increíble. Es maravilloso, de verdad. Nos dice Ruth que pronto la vivirá. Claro que sí, Ruth, ahí te estamos esperando. Te animamos porque de verdad que es una experiencia súper emocionante. Yo tengo muchas ganas de hacer otra. A ver qué es lo que me encuentro, porque bueno, aparentemente cuando yo explico pues que esto, ¿no? Que moría ahorcada, la verdad es que animo a hacerlo porque al menos yo no sentí ningún miedo, no, o sea, sí que tenía sensaciones de depresión y tal, pero no hasta el punto de dejarme ningún trauma ni de despertarme de golpe de esa meditación y de decir, ¡guau! No puedo, me va a dar un infarto, no. O sea, fue algo como muy ameno y no sentí en ningún momento ningún tipo de peligro así como dentro de la meditación, ¿eh? Sí, no, porque esa información, sabes que eres tú, o sea, que es parte de sí. Pero al mismo tiempo, como no estás con hipnosis profunda, ni estás dormida, ni estás en estado de trance de que te haya salido del cuerpo, nada, o sea, al mismo tiempo de que tienes esa conciencia de la información que estás bajando, al mismo tiempo tienes conciencia de que eres Miriam y que estás en tu casa, en tu cuarto. Exacto. En ningún momento te disocias y en ningún momento te sales de tu cuerpo ni te olvidas de quién eres. Entonces todo el tiempo estás
y también que tu alma o tu inconsciente te protege de alguna forma. No te va a mostrar nada que no, con lo que no puedas lidiar. Claro, claro. Sí, sí, no supuso ningún trauma, la verdad. No sé qué te iba a preguntar más, que se me había quedado en el tintero. Bueno, sí, hemos dicho antes que las personas que tengan un tipo de trastorno mental importante como la esquizofrenia, ¿no? Otro tipo de trastorno, como puede ser una bipolaridad o otro tipo de trastorno asociado, bueno, mental, ¿puede vivir esta experiencia o es recomendable que no tampoco? Sí, solamente los que no sean capaces de diferenciar la realidad de una alucinación. O sea, si estás Vale. en un proceso que incluya alucinaciones activas, no. Sí. Por ejemplo, lo que mencionaste de bipolaridad, entiendo que solo son cambios extremos de ánimo, periodos muy Sí, depresivos. Incluso si estuviera en una crisis depresiva, la puede hacer. Vale, vale. No, es por presentarme, bueno, ahora casos de personas que sé, ¿no? Que tienen este tipo de trastorno, pero son personas que están medicadas, que no tienen delirios en ningún momento, simplemente pues que tienen un estado, bueno, es mucho más complejo que un estado de ánimo, ya sabes, pero bueno, es como picos muy altos y muy bajos, muy constantes, ¿no? Que bueno, que esto solo lo pueden explicar ellos, porque yo la verdad es que como no, afortunadamente no lo he vivido, pues no puedo saberlo, ¿no? Pero pues va bien saberlo. Entonces, exceptuando cardiopatías, enfermedades mentales muy como pueden ser esquizofrenias, ¿no? Y personas que tengan, por ejemplo, una epilepsia no controlada, el resto, edad y tal, no influye para nada, ¿no? La edad de la persona o sí. La edad, siempre y cuando sean ya adultos, en los niños Sí. pequeños no se recomienda porque también ellos su maduración mental de procesos mentales es todavía Sí. asociado a la fantasía, entonces Vale. tampoco se recomienda. A partir de los 12, 13 años se puede, siempre y cuando lo en adulto por cuestiones éticas nada más, no hay ningún problema. Y cuando hablamos de personas con esquizofrenia y demás, no es porque la regresión les vaya a causar o agravar el problema, es simplemente porque yo no voy a saber si lo que me está diciendo efectivamente Vale. está viendo en regresión, Claro. de sus alucinaciones, ¿no? Entonces, Sí. no hay manera de diferenciar si de verdad está trabajando o es supuestamente que está jugando la mala pasada por su padecimiento, ¿no? Pero no. Claro. Bueno, pero una persona, por ejemplo, mayor, si no tiene ningún tipo de problema de nada, o sea, la edad no influye para nada, excepto que no es recomendable para menores de edad, ¿no? Para niños. Así es. Vale. Muy bien, Estela, pues yo pues estoy deseando ya hacer otra. No se puede volver al mismo sitio, ¿no? Sí, como no funciona así, ¿no? ¿O es mi alma que viaja sola o la podemos llevar hacia allí? Sí se puede llevar. Obviamente, yo te preguntaría por qué quieres volver ahí, ¿no? Pero, por ejemplo, la mayoría de las veces para tratar algo muy específico, porque especificamos un objetivo, Claro. hasta con una sesión basta y tú puedes ver los resultados y te deja como que para trabajar un buen rato que encontraste. Sí. Pero hay padecimientos que son más complicados, como por ejemplo las adicciones. Las adicciones Sí. un tipo de problema que es multifactorial, que no Sí. es de vida pasada, sino que puede estar relacionado también con cuestiones sociales, de conducta, etcétera, ¿no? Entonces, los trastornos se pueden tratar con la regresión, pero muy difícilmente lo vas a solucionar con una sola sesión. Entonces, requiere de más. Entonces, en ese tipo de casos puede ser que necesites regresar a la misma vida que ya experimentó, y en esos casos sí podemos ir directo a eso. Directamente al mismo lugar. Muy bien, muy bien. Y ya se cerró todo eso que vio primero, entonces lo llevamos a otra, o él llega a otra, no es que yo los lleve, sino que ellos llegan a donde me digan, y ya, ¿no? En tu caso, si me dices, yo quiero volver ahí porque quiero saber algo específico, ok, si te va a servir. Vale, muy bien.
Pues Estela, las personas que quieran contactar contigo, ¿cómo lo pueden hacer? Aquí en Instagram como Estelas de Luz, también estoy en el Facebook, que tengo una página, igual se llama Estelas de Luz, o por el Telegram también Estelas de Luz, pero si no, es fácil, como todo es internacional aquí, para no meternos en problemas de números telefónicos, ahí están las redes, o sea, Instagram, Facebook y Telegram es Estelas de Luz, todo junto y en minúscula. Muy bien, muy bien. Pues nada, muchísimas gracias por haberme acompañado en este viaje a mi vida pasada. No sé todavía qué época sería, porque la verdad es que como no había mucha gente, no se me presentó mucho, o sea, no me topé con muchísima gente, pero no lo sé. La verdad es que todavía no puedo asociar la época que era, me causa un poco de curiosidad, pero bueno, si puedo echar la vista atrás así tirando de historia, de libros o de pelis, los ahorcamientos, pues bueno, es que depende, ¿no? ¿Qué país duraron más o menos? Si te fijas ahí, cuando pensamos en regresión queremos saber quién fuimos o en qué época, pero casi nunca son conscientes de eso, ¿eh? Casi, a menos que el país y la época sea muy importante. Muy evidente, ¿no? O muy importante para lo que están trabajando en la regresión, se les presenta así, a veces me dicen hasta el año. ¡Wow! Pero eso es muy, muy poco probable. O sea, como que eso para tu inconsciente no importa mucho. No importa, ¿verdad? Yo es que a veces he intentado, ¿no? A ver, ¿qué era? ¿Edad media o qué? ¿Cuándo eran los ahorcamientos a las mujeres? Sobre todo, es que vivían solas en la montaña con un gato y ayudaba a otras mujeres. O sea, una bruja en toda regla. Pues muchísimas. Dime, Estela. Muchas veces me dicen que a lo mejor fui Cleopatra o fui algo. Realmente eso. Wow. El que te diga sí, ya hice una regresión y yo era Marco Polo, te está mintiendo. O sea, totalmente. Es muy poco probable y que tu inconsciente o tu alma te muestra difícilmente tiene que ver con ese tipo de ideas, como que son más del ego, ¿no? Más de saber. Sí, todo. Sí. Porque lo que importa para tu problema no es qué personaje era, sino cómo era ese personaje. ¿Cómo era? Exacto. Me han tocado personas que pareciera ser que son famosas, por ejemplo, que estaban en un concierto y que tocaban algún instrumento y mucha gente que me está aplaudiendo. Sí. Eso lógicamente te da una idea de que es alguien famoso. Claro. Pero claro. a personas no, cuando les pregunto ¿y cómo te llamas o quién eres? Ahí me dicen no sé. O sea, no lo el personaje como tal, pero sí ven indicios de circunstancias de su vida, ¿no? Pues, sí, que no te has encontrado con uno que te dijera que era Elvis Presley ni nada de esto. Parece que soy una reina porque estoy en una especie de trono, todos me hacen caso, lo que yo hace, o sea, todo lo que estaba viendo a su alrededor era de una mujer que parecía como una regente, una especie de regente. Creo que tenía como una tiara o algo así, pero no sabe qué reina era, o sea, no me dice el personaje como tal. Pero claro. Es importante para lo que está trabajando en la regresión, ¿no? Ajá. Muy bien. Pues es un mundo muy apasionante. Ya hemos hablado mucho y lo que queda por hablar, porque yo es que me queda muchísimo por estudiar todavía. Todavía sigo con las ECMs que me vuelvo loca y ya cuando acabe con las ECMs pues me indagaré más sobre el tema de las regresiones, que yo creo que va muy de la mano. Todo esto de la espiritualidad creo que está bastante todo unido, hilado, perfectamente hilado, aunque no lo creamos, ¿verdad? Todo lo que es, pues esto, vidas pasadas, reencarnación, seres de luz, energía, todo está muy, muy orquestado y muy, perfectamente hilado. Pues muchísimas gracias, ya lo sabéis, Estelas de Luz, Instagram, Facebook y Telegram, ¿verdad? Sí, al contrario, muchas gracias a ti por la invitación, gracias a todos por habernos escuchado. Un placer, seguimos en contacto, Estela, un besito. Beso. Buenas noches.